Mexicanos canta hoy con alegría, porque tiene tanto para celebrar. Nuestra ciudad está mucho más limpia, más iluminada para caminar. Sabemos todavía faltan algunas cosas para mejorar, pero el trabajo serio está ahí, todo el mundo lo ve y no puede parar. Nuestra alcaldía va trabajando y con orgullo debe continuar. Nuestra alcaldía va trabajando y con orgullo debe continuar, continuar, continuar. Yek tunan, yek peina, yek anguiwalactiwik y pantililik techak mexican. Ese era el idioma nativo de nuestro querido municipio Mexicanos. Mis saludos pues a este municipio tan especial de El Salvador, que se encuentra ahorita en plenas fiestas patronales, ¿verdad? En plenas fiestas. Yo soy César Pineda, originario del municipio, y pues este día es muy especial, ya que el gobierno de Mexicanos reconoce la identidad ancestral de nuestro municipio con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. Hoy es 9 de agosto y se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas declarado por la ONU. Y por esta razón tenemos como invitados a líderes y actores locales de los pueblos indígenas, miembros del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CECENIS, y pues por supuesto también nos acompaña pues nuestro alcalde, el hermano Simón Paz. Entonces vamos a iniciar pues este webinar para hablar sobre la cosmovisión, la espiritualidad, las leyes, las visiones, las experiencias de los pueblos indígenas en El Salvador. Pero pues primero vamos a pedirle pues un saludo al señor alcalde de Mexicanos, Simón Paz, que nos pueda saludar en este día tan especial donde su gobierno reconoce la identidad ancestral del municipio con los pueblos indígenas. Bueno, un saludo, César, también a tus invitados, a Néstor, Juliana, y a los demás compañeros que esta mañana es un agrado verdaderamente estar compartiendo, a Rubén, estar compartiendo con ustedes un día, pero un día tan especial en la vida de los salvadoreños. No me cabe la menor duda de que la Declaración de las Naciones Unidas, este 9 de agosto, declarando la Día Universal de los Pueblos Indígenas, creo de que es algo verdaderamente reconfortante, y digo reconfortante porque las nuevas generaciones lo que menos deben de hacer es olvidar nuestras raíces. Y por eso, como gobierno municipal, nosotros hemos querido pues que en el marco de las fiestas patronales que hoy estamos haciéndola dentro de esta crisis que nos está agobiando tanto en El Salvador como a nivel mundial, que la estamos haciendo vía virtual, y eso tiene a su base el que nuestras costumbres, nuestras tradiciones no queden en el olvido. Como les decía, es cierto, lo de la pandemia es una realidad y estamos en una crisis. Sin embargo, nosotros hemos querido que las costumbres de nuestros mexicanos no se vayan olvidando. Lejos de eso, debemos de irlas fortaleciendo cada vez más. Y déjame decirte, César, de que el insertar el Día de los Pueblos Indígenas en el marco de las fiestas patronales surgió desde el año pasado. El año pasado tuvimos una visita de una representación indígena de Guatemala y de Canadá, y precisamente vinieron en el marco de nuestras fiestas patronales. Y para este año nosotros habíamos diseñado todo un quehacer en donde ya teníamos planificada la invitación de pueblos indígenas, tanto salvadoreños como extranjeros, para que este día fuera algo que quedara grabado en la mente de los mexicanenses y del pueblo salvadoreño en general. Es algo digno de recibir, algo digno de que no se nos olvide, y precisamente de ahí surgió la idea. Yo me comprometí con la representación indígena de Guatemala y de Canadá que
iba a quedar ya mediante acuerdo del Consejo celebrar el Día de los Pueblos Originarios en el marco de nuestras fiestas patronales. Y decidimos pues de que fuera cada 9 de agosto, ¿verdad?, que iba a ser dedicado el día a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y eso es precisamente lo que este día nos ocupa, definitivamente con la modalidad virtual, porque ustedes saben la situación que estamos viviendo, pero a través de esto queremos llegar a los hogares, a las casas de todas las personas y hacerles ver pues de que nuestras raíces, nuestros ancestros, debemos de tenerlos siempre en la memoria y recordarles como verdaderamente lo que son. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Este día va a haber todo un quehacer en el marco de la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, y estamos invitando pues a los mexicanenses y al pueblo salvadoreño en general a estar pendientes de la página oficial de la Alcaldía, Gobierno Municipal de Mexicana, porque ahí vamos a estar transmitiendo todo el quehacer de este día. Lastimosamente, como lo decía al principio, hubiéramos querido pues de que este día, y ya lo habíamos planificado, que este día fuera un día grandioso, en donde tuviéramos todas las personas representantes de los pueblos indígenas en nuestro municipio. Pero no vamos a dejar de hacerlo y por eso lo estamos haciendo virtual y esperamos pues que este mensaje le llegue al seno de nuestra familia. Y lo importante es que todo esto lo hemos hecho salvaguardando las medidas de seguridad en el marco de la no expansión del virus en nuestro municipio. Y entonces agradecer a los que este día nos acompañan, a Juliana, a Néstor, a ti César, que yo sé que has estado coordinando, ¿verdad?, que nos han estado apoyando para que esto sea un evento como se lo merece los pueblos originarios de nuestro país. A Rubén también un saludo muy especial, que nos están acompañando esta mañana, y agradecerles la fineza que han tenido ustedes de darle un realce a este día en el marco de los pueblos indígenas acá en Mexicana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor alcalde, y definitivamente con estas acciones Mexicanos camina cada día hacia una ciudad mejor. Entonces, ya para darle paso a nuestros invitados e invitadas del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CECENIS, queremos pues que Naxin Juliana Ama desde Izalco, ¿verdad? Ella está desde Izalco, donde también se están realizando diferentes conmemoraciones de todas las denominaciones y comunidades indígenas de este municipio también ancestral, que nos comente y nos dé también su saludo y nos comente sobre la cosmovisión, sobre la espiritualidad, sobre los principios de los pueblos indígenas. ¿Por qué es tan importante reconocer y conocer, ¿verdad?, el pensamiento de nuestros abuelos y de nuestras abuelas? Así de que, hermana Juliana, Nancy Juliana, si nos comenta. Yektunal. Yaga Amehemet Parmuchi. Buenos días a todos ustedes y para todos. Naja Nutua y Juliana Ama. Y Netechan Izalco, del pueblo de Izalco. Y Iwan Ina Sena Palúa Palmuchi. Y decirles que un abrazo para todos. Al hablar de mi experiencia como una mujer que ha venido proyectándose desde muchos años atrás, ¿verdad?, haciéndole memoria a mis raíces ancestrales, porque dependo y soy del linaje del Tata José Feliciano Ama. Entonces, eso me da a mí como cierta capacidad, me da permiso como para poder continuar la parte ancestral que el Tata en su vida dedicado a reivindicar sus derechos, como también el tener la armonía con la madre tierra,
por tener esas vibras como indígena, me hace a mí, como Juliana, hablarles sobre parte de la espiritualidad, de lo que practicaban nuestros ancestros. Ellos, pues, antes de la llegada de los españoles, ellos no tenían religión. Y vamos a descartar que ellos eran politeístas, de ninguna manera. Ellos lo que hacían era el respeto a esos elementos tan básicos, tan importantes, que nos permiten tener vida, como es el aire, como es el agua, como es la tierra y como es el fuego sagrado. En sus prácticas espirituales, ellos veían al Creador, hablaban con el gran Creador y formador del universo a través del fuego sagrado. Y hacían sus ritos espirituales, danzaban alrededor del fuego, y eso pues me permite a mí seguirlo haciendo, ¿verdad? Mi espiritualidad básica para mi vida ha sido la espiritualidad ancestral. Aún así, hay libertad de poder asistir a una iglesia católica o de vez en cuando, por la situación social, ir a un evento de otra religión. Pero lo que me llama y me motiva a mí es mi espiritualidad ancestral. También lo retomo de un tío que practicó mucho su espiritualidad, como era mi tío Juan Ama, que era hermano de mi papá. Entonces, la espiritualidad ancestral le da a usted un encuentro directo con los elementales y amanece usted dándole gracias al Creador por un nuevo día. Y especialmente saludando al abuelo Sol, porque ha venido con esos rayos solares para darnos esa luz. Y le decimos que nos ayude a caminar durante alumbre el sol y haya claridad. Nuestros abuelos estuvieron regidos en sus nahuales, que eran 20, y que son los tepehuas, ¿verdad? Que nos ayudan, nos dan dirección para hacer un sistema de vida tal como lo pide cualquier religión, ¿verdad? Lo pide de que debemos de caminar rectamente, sin odio, sin envidia, sin enojarnos, porque cuando nos enojamos rompemos el equilibrio con la naturaleza. Por eso siempre nosotros debemos de estar en situaciones muy agradables, y cuando se da una situación que verdaderamente nos saca de nuestro equilibrio, ligero reconocemos y entramos en conciencia y decimos, no lo debo de hacer. La espiritualidad ancestral, haciendo práctica de los nahuales, como por ejemplo, hoy es día Siquín. ¿Y qué es Siquín? Es el día de la semilla. Y yo soy semilla también. Y los jóvenes y los niños y todos son semillas. Igual forma, la semilla del maíz, del frijol, del arroz, que eso en su momento determinado el indígena lo cultiva y cuida esa siembra para que en un futuro dé una cosecha donde no haga falta los frijoles, las tortillas como base alimenticia. El abuelo Siquín es eso, es semilla. Es que si sembramos algo bueno, agradable, vamos a cosechar cosas agradables, ¿verdad? Por eso el indígena cuida la plantita, porque sabe que va a tener una mazorca y esa mazorca nos va a dar 50, 60, hasta más granos de maíz. Y así es el ser humano.
el ser humano tiene que cuidar su vida durante una trayectoria, durante se va desarrollando para que al futuro tenga éxito, tenga una vida de futuro agradable al Creador. Entonces el abuelo Siquín se encamina a eso, no se encamina a eso, ¿verdad? A caminar rectamente, ¿verdad? A caminar porque nuestros ancestros, esa espiritualidad se les fue prohibida desde la invasión española y quedaron escondidos esos formas de vida, esos nahuales, y porque a través de la colonización, ¿verdad? Nos impusieron esa religión y eso que lo teníamos que hacer a un lado y nos impusieron los santos y que para nosotros eran los nahuales. Pero cuando hay despertar de conciencia, uno camina trabajando como y caminando y existiendo de acuerdo a la espiritualidad ancestral, haciendo práctica, haciendo reverencia y haciendo la acción verídica de acuerdo como nos piden los nahuales. Eso es con parte de la espiritualidad. Con la cosmovisión, pues la cosmovisión es el equilibrio que el hombre tiene que tener con la madre naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué estamos con esta pandemia? Porque hemos roto el equilibrio. No estamos en armonía con nuestra Pachamama. Ese buen vivir que en otras oportunidades se ha tomado como una bandera política y no le hemos dado el lugar que merecen los pueblos indígenas. Por esa razón, queridos hermanos, y felicitar al pueblo de Mexicano, al señor alcalde, un saludo muy especial por tomarnos en cuenta a nosotros y que nos den oportunidad de la palabra para poderla discernir y poderla propagar en tantos medios de comunicación. Entonces la cosmovisión es una forma de vida, ¿verdad? Que viene añadida a la espiritualidad. Y en la cosmovisión puede ser en la práctica de las buenas comidas, la práctica de nuestro lenguaje. Me gustaba César que estaba saludando en náhuatl y ese es nuestro lenguaje. Para que tengamos equilibrio con la madre naturaleza, vamos a tener que recuperar nuestras lenguas maternas aquí en El Salvador. Y ese es un llamado para todos los gobiernos municipales que le pongan énfasis, porque al estar recuperando nuestros idiomas, estamos teniendo y practicando la cosmovisión indígena. El recuperar, para mí, el idioma náhuatl, que yo trabajo en las cunas náhuatl, y estamos por proyectarnos en fundar otra lo más pronto posible en un pueblo muy significativo como es Nahuizalco. Entonces eso es una armonía, un agradecimiento al Creador porque estamos trabajando para hacer esa recuperación. Excelente. El ir construyendo un temazcal, pero ese temazcal donde verdaderamente la espiritualidad, no de turismo, entonces eso nos va a ayudar a tener más equilibrio para dejar a estas generaciones algo que nos pertenece, algo que hemos olvidado, algo que hemos perdido. Y no dudamos que del apoyo de los señores alcaldes vamos a continuar haciendo un trabajo. Por eso le pedimos al Creador que nos vaya ayudando a que este virus, a los abuelos y de este día, que este virus que ha venido a destruir a la humanidad se esparza en el universo y vaya perdiendo fuerzas para que los pueblos indígenas puedan recuperarse, porque han muerto muchos abuelos que cultivaban la tierra, han muerto, ¿verdad? Solo en mi entorno han muerto como 4 que cultivaban la tierra. Entonces hoy queda para los jóvenes recuperar esos conocimientos, porque de lo contrario los pueblos indígenas no vamos, la tecnología está bien y ahorita estamos haciendo uso de la tecnología, pero no hay nada mejor que cultivar de una forma natural,
el arado en aquella época para cultivar, eso desapareció. Entonces hoy tenemos que recuperar esos conocimientos para practicar la cosmovisión. Qué bonito ver el nixtamalero en la madrugada y pedirle a él por el buen caminar del ser humano. Qué bien saludar a la madre luna en sus diferentes fases y cuando está ella en luna llena saludarla y decirle que gracias porque ella lucha para que en la noche tengamos claridad, no en su totalidad, pero la luna desempeña una fuerte función en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, la cosmovisión es una relación íntima con el cosmos, ¿verdad? Hablar y ver las estrellas y decirle, oír el canto de los pájaros, oír el murmullo del ruido de un río, oír la caída de una cascada de agua y ponernos a meditar frente a esos fenómenos naturales. Allí está la cosmovisión, ¿verdad? Excelente, hermano. Entonces, queridos hermanos de mexicanos, muchas gracias, porque no sé si me faltan minutos y usted, César, me va diciendo. Gracias, hermana. Muchas gracias por permitirme que esté con ustedes en estas fiestas y decirle a los mexicanenses que ese origen de México y mexicanos, ¿verdad? Tenemos nuestras raíces en México. Así es, hermana. Agradecerle, no se me vaya a ir, ¿verdad? Le pedimos que se nos quede en línea y como nos ha ilustrado la hermana Juliana en este Día de la Semilla, pues pidamos al abuelito Sol, ¿verdad? Que renazca en semillas de esperanza, en semillas de solidaridad, en semillas de hermandad, en semillas de voz para los pueblos indígenas del Salvador, y como lo está haciendo en este día el señor alcalde y su consejo municipal, reconociendo la identidad ancestral del municipio de Mexicanos y de nuestro país con los pueblos indígenas. Y para hablarnos precisamente de esa parte, ya la hermana Juliana nos hablaba de la espiritualidad, de la cosmovisión y cómo nuestros abuelos y nuestras abuelas vivían en armonía con la naturaleza, en armonía con los elementales, con los recursos naturales. Yo doy, pero también tú me das, o sea, es recíproco. Pero es muy importante también el marco legal, las leyes, los derechos, ¿verdad? Los derechos que tienen nuestros pueblos indígenas. Y pues para eso nos acompaña el hermano Néstor Pérez. Él es indígena nahua, miembro del consejo también de CECENIS y pues también vecino del municipio. Néstor, ¿nos podés pues ilustrar qué leyes tienen los pueblos indígenas a nivel internacional, nacional también? ¿Cómo se va avanzando en esto? Porque es necesario también que las municipalidades reconozcan la cosmovisión, las ordenanzas que van en favor de los pueblos indígenas. Saludos, hermano Néstor. Yitunal Palmuchi, Padiush, Tamaistiani César Pineda, Padiush, Tamaistiani Simón Paz. Bueno, buenos días a todos. Gracias, maestro César Pineda. Gracias, señor alcalde municipal, don Simón Paz. Realmente agradecerles primeramente por el espacio que se brinda desde la municipalidad de Mexicanos. Realmente creemos que estos espacios vienen a fortalecer y a contribuir a que los pueblos indígenas vayamos visibilizándonos y que también de alguna manera vayamos generando incidencia en la institucionalidad pública. Y qué bueno que las municipalidades comiencen a retomar este tema y lo comiencen a ir colocando en sus agendas porque tenemos una sociedad con una necesidad de conocer su origen, una sociedad con una necesidad de conocer cuál es su identidad cultural y efectivamente reencontrarse con todos esos conocimientos, todos esos saberes a los cuales la niña Juliana muy bien ha hecho referencia y que lamentablemente el sistema hasta el día de hoy se ha preocupado porque nosotros tratemos de olvidar esos conocimientos y esa riqueza cultural.
Efectivamente, yo sí quisiera comenzar planteando y saludando a los pueblos indígenas en este día, en el marco del 9 de agosto, que las Naciones Unidas lo declara como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Destacar y saludar a los pueblos indígenas Nahuapipil, Lencas y Cacahuiras, que cohabitan el territorio de El Salvador, y que de alguna manera es el espacio geográfico, pero también es el espacio inmaterial donde las comunidades, donde los líderes, las lideresas, las familias, ponemos en práctica toda esta cosmovisión a la cual doña Juliana ha hecho referencia. Quería también plantear, antes de puntualizar el marco normativo que protege los derechos de los pueblos indígenas, hacer mención de que los avances que hoy en día podemos encontrar a nivel de país, pero también a nivel global, en materia de derechos de pueblos indígenas, no es el resultado de un regalo de un gobierno, no es el resultado del regalo de un Estado, sino que efectivamente es el resultado de la lucha, de la capacidad de resistencia, pero también la capacidad de propuestas que los pueblos indígenas hemos tenido a nivel de país, pero también a nivel global. Vamos a ver más adelante que el marco normativo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas se divide en dos niveles, uno que tiene un ámbito de carácter internacional y otro que tiene un ámbito de carácter nacional, pero que ambos han requerido que exista todo un trabajo coordinado y de incidencia a nivel de los estados. Es así, digamos, que en El Salvador, a partir de la década de los 90, las estructuras organizativas indígenas y el CECENI quizás en particular, comenzó a desarrollar toda una labor por rearticular el tejido organizativo comunitario. Una labor por generar incidencia en la institucionalidad pública y en la sociedad en general, pero también un trabajo fuerte por visibilizar la existencia de los pueblos indígenas y generar empoderamiento a nivel comunitario. Era muy complejo, por ejemplo, en la década de los 90, hablar de pueblos indígenas ante gobiernos o ante un Estado que su prioridad era negar la existencia de pueblos indígenas en el país. Entonces se tuvo que hacer todo un trabajo fuerte por unificar y por levantar el autoestima de todo el liderazgo a nivel comunitario. Así también, digamos que hemos tenido que transitar incidencia, y ello nos ha llevado a que a nivel de país, por ejemplo, en el año 2007, el Estado salvadoreño, junto a muchos países en el seno de las Naciones Unidas, adoptaran la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Un instrumento que efectivamente recoge los derechos específicos de los pueblos indígenas y que ahí encontramos puntualizados, por ejemplo, derechos tan relevantes como el derecho a la consulta previa, el derecho a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Encontramos también el derecho a el consentimiento libre, previo e informado, y por supuesto todos aquellos derechos relacionados a las tierras y territorios, derechos relacionados a nuestra identidad cultural y demás. Pero digamos que también en el 2012 El Salvador da un paso importante a nivel del Congreso del país al aprobar una propuesta de reforma a la Constitución, al artículo 63 de la Constitución. Ese, digamos que es un trabajo que duró muchos años, generar procesos de diálogo y de incidencia con las diferentes fracciones legislativas a nivel del Congreso, y que, bueno, años más tarde, en 2014, se ve el fruto de ese trabajo de incidencia cuando la Asamblea Legislativa en 2014 ratifica la reforma a la Constitución.
¿Y por qué es importante, digamos, el tema de que la Constitución haya sido reformada? Porque es el asidero constitucional donde el Estado deja de ser un país que niega la existencia de pueblos indígenas en su territorio y se convierte en un Estado que reconoce la diversidad cultural, que reconoce la existencia de los pueblos indígenas en el país y que le reconoce que tienen derechos diversos o derechos específicos que los hacen diferentes al resto de la población. En 2016, por ejemplo, la Asamblea da un segundo paso importante al aprobar la Ley de Cultura. Y ahí, por ejemplo, el capítulo número 3 de dicha ley está dedicado especialmente a los derechos relativos a los pueblos indígenas. Y en 2018, el país también se pone a la vanguardia al aprobar la Política Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas y aprobar el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador, Plan PIES. ¿Y por qué es importante destacar el tema del Plan de Acción? Porque no es un plan que surge como una iniciativa de país, sino que es un plan que surge como resultado de la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas convocada por la ONU en la ciudad de Nueva York, donde de todos los países que integran a las Naciones Unidas, 6 fueron seleccionados para que pudieran elaborar sus planes de acción que les permitiera implementar en el territorio el contenido y los derechos estipulados en la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Entre esos 6 países a nivel mundial se encuentra El Salvador. De América Latina, únicamente El Salvador y Paraguay. Este proceso de elaboración se les mandató que pudiera desarrollarse mediante un proceso de diálogo y coordinación entre pueblos indígenas, Estado y el acompañamiento técnico del sistema de las Naciones Unidas. Excelente, hermano. Hasta la fecha, para ir concluyendo, hasta la fecha, El Salvador sigue siendo el primer país de los 6 que fueron seleccionados en contar con su plan de acción elaborado y aprobado. Entonces, ¿qué nos deja, digamos, en términos de protección, en términos de instrumentos de protección de derechos de pueblos indígenas? A nivel internacional hay la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Declaración de la Organización de los Estados Americanos, que también recoge los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio sobre Diversidad Biológica, que su artículo 8J está específicamente reconociendo los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas, y a nivel nacional nos encontramos con el reconocimiento constitucional, nos encontramos con la Ley de Cultura y por supuesto algunos planes y políticas que ya se convierten en herramientas que nos permiten ir avanzando en el cumplimiento de estos derechos. Excelente. Gracias, hermano Néstor. Y una de las cosas más importantes que todas y todos tenemos derecho es al nombre. El nombre nos da identidad y como decía Ña Juliana, ¿verdad? Mexicanos es un pueblo ancestral. Viene su nombre de las raíces náhuatl, mexicat y can, que básicamente sería casa de los mexicanos, pueblo de los mexicanos o refugio de los mexicanos, porque con la llegada de los españoles, pues vinieron indios del Valle de Anahuac, ¿verdad? Pueblos originarios de las zonas del Valle Central de México y se asentaron como refugio en lo que ahora es nuestro querido municipio. Y ya para ir concluyendo esta plática en reconocimiento a los pueblos indígenas en El Salvador, tenemos al hermano Rubén Vázquez. Él es de Adescoín, Huixapan, de Santo Domingo de Guzmán, que nos contará lo importante de la voz de la juventud. ¿Por qué los jóvenes deben de ser los guardianes del rescate de las tradiciones y de las costumbres de los pueblos indígenas, de la voz de nuestros abuelos y nuestros abuelos? Porque es importante organizarse en las comunidades, así de que para eso
escuchemos ahorita desde Huizapan al hermano Rubén Vázquez. Bienvenido, Rubén. Cuéntanos. No te escuchamos. Payush, bueno, hola, días. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Alonso Vázquez. Yo soy del pueblo de Huizapan, Santo Domingo de Guzmán. También pertenezco a una organización indígena, ADESCOIN, que es de manera territorial, de manera comunitaria. Trabajamos en el fortalecimiento de nuestra identidad y en el fortalecimiento de nuestras costumbres, tradiciones y nuestra lengua materna, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con reivindicación de derechos también lo trabajamos. Además, trabajamos también con jóvenes indígenas para fortalecer, para que esa identidad no se vaya perdiendo con la muerte, con la partida de nuestros abuelos, sino que quede plasmada y establecida en ese trabajo que como jóvenes se va a ir realizando. También trabajamos coordinadamente con el Consejo Indígena Nacional Salvadoreño, CECENI, de manera nacional, para tener un trabajo tanto comunitario, pero también nacional, ¿verdad? Que eso es muy importante porque a través de ese trabajo coordinado nos podemos visibilizar más y el trabajo de incidencia también es mucho más tangible. Como organizaciones enfocados y en ese fortalecimiento y reivindicación de nuestros derechos en el municipio, en el pueblo, en la comunidad, nosotros nos hemos hecho una apuesta muy importante, y que es que todos esos valores culturales, ese rescate y fortalecimiento a nuestra identidad vaya enfocado específicamente en comprometer y en hacer conciencia a los jóvenes de toda esa importancia de apostarle al rescate de nuestra identidad, pero sin dejar de lado o sin descuidar toda esa sabiduría que como mayores, que como abuelos nos tienen y nos pueden dejar. Entonces nosotros vemos importante todo eso y el acompañamiento de las instituciones, en este caso de las alcaldías municipales, y yo por eso quiero felicitar específicamente a la alcaldía de Mexicanos, precedida por usted, a que esto es un buen ejemplo y no solamente se queda en el tintero, o no solamente se queda en el discurso, sino que se lleva a la práctica, y eso es un buen inicio y un buen ejemplo que como instituciones municipales encargadas de velar por ese pleno desarrollo de las comunidades, pues son buenos a tomarlo. Entonces, como jóvenes, la verdad que se está haciendo un esfuerzo muy grande en revitalizar nuestra lengua materna, en revitalizar esas costumbres que año con año, pues lastimosamente se han venido perdiendo por una falta de compromiso, ya sea de las instituciones, pero principalmente de la misma comunidad. Entonces nosotros queremos revertir todo eso, y ya lo estamos haciendo, ya estamos apostándole a escuelas comunitarias de revitalización de nuestro idioma. Estamos también apostándole a esa visita casa por casa a nuestros abuelos, porque muchas veces los abuelos ya no pueden salir a la comunidad fuera de su lugar de vivienda. Entonces nosotros hemos visto la necesidad de acercarnos hacia ellos, de visitarlos, porque solamente así nosotros podemos darnos cuenta de la realidad que ellos están viviendo. Si nos quedamos de los escritorios, pues muy difícilmente va a ser eso, pues porque en la ciudad, en donde todo es más fácil, en donde todas las necesidades, muchas veces de estas están cubiertas, es muy difícil saber eso. Sin embargo, cuando nos vamos a las comunidades, nos damos cuenta de que esa realidad es muy diferente a la que nos vende el Estado, a la que nos venden las instituciones respectivas. Entonces, nosotros caemos en cuenta de que solamente el trabajo territorial, solamente el trabajo comprometido con las estructuras organizativas de las comunidades, acompañados de la misma comunidad, puede ser efectiva eso, porque si nos quedamos esperando que otras personas o instituciones vengan y nos solucionen los problemas o que nos ayuden a fortalecer nuestra verdadera identidad, pues ahí nos vamos a quedar.
y esto se ve claramente en el marco de esta emergencia sanitaria, porque el Estado se aísla y nos aísla a nosotros como tal. Entonces, y cada vez eso nos va haciendo a que seamos más invisibles ante la sociedad. Entonces, lo que nosotros queremos es visibilizarnos, hacer o dejar constancia que en las comunidades hay trabajo comunitario, hay trabajo de sensibilización y de fortalecimiento en nuestra identidad, pero también en nuestras capacidades, porque eso es muy importante. En estos tiempos, si una comunidad no está empoderada de sus derechos, pues es fácil presa de manipulaciones y de cualquier otro tipo de manipulación que solamente acompañado de nuestra identidad y de ese apropiamiento de nuestros derechos podemos hacerle frente y podemos salir adelante. Muchas gracias. Así es, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Rubén, por conectarte desde Huitzapan, también una tierra con muchas tradiciones, igual que nuestro municipio de mexicanos que tiene mucho que contar, y este día pues el gobierno municipal de mexicanos ha tenido a bien cómo declararlo como Día de la Identidad Ancestral de Mexicanos. Y en la tarde vamos a estar con el hermano Ulises Piche en el caserío Las Nubes de San Ramón, calle al Volcán, enfrente de uno de los guardianes de nuestra ciudad capital, que es el Cerro El Picacho, ¿verdad? Haciendo también una ofrenda y una invocación a nuestra Madre Tierra. Y yo quiero pues compartir este pensamiento con los hermanos y las hermanas que nos están viendo. Recordemos que nuestro municipio tiene tradiciones muy ancestrales en San Ramón, en la Montreal, en Chancala, ¿verdad? En San Roque, el cantón, nuestro querido San Roquito. Hay tradiciones que se perduran y las comunidades la mantienen. Todos somos flores del jardín del Gran Espíritu, compartimos una raíz común. La raíz es nuestro municipio, mexicanos, nuestro país, El Salvador, la madre tierra. Esa es nuestra raíz, como lo explicaba la hermana Juliana y los hermanos en esta transmisión. Este jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en él, y los colores representan las diferentes tradiciones y la cultura. En medio de todas las dificultades, vivamos nuestras tradiciones, nuestras fiestas, con la esperanza de que volveremos a encontrarnos y nos volveremos a abrazar. En este día, como la hermana Juliana nos decía, Día de la Semilla, pues pidamos, ¿verdad?, al gran Creador, a la Madre Tierra, con nuestra familia, la esperanza. Y pues para ello agradecerles a los hermanos y hermanas de CECENIS y de las diferentes comunidades que nos han acompañado, ¿verdad? Y a usted que desde su casa también está pues acompañando y viviendo los festejos de la ciudad de Mexicano. Pues solamente paso la palabra al señor alcalde para que pueda pues cerrar este conversatorio. Yo quisiera darles un agradecimiento muy especial a ti, maestro César, a Rubén, a Néstor y a la hermana Juliana por dedicar parte de su tiempo a enriquecer pues esa tradición que no debemos de olvidar nosotros. Yo creo de que esta programación, como ustedes lo han dicho, es de retomarla y de seguir haciendo más énfasis en esto. Yo lo decía en mi principio, lo que no debemos hacer es olvidar nuestras raíces, olvidar de dónde nosotros venimos y no ser presas de la modernización. Yo creo que eso es algo indetenible. Sin embargo, tenemos nuestras raíces, las cuales no debemos y no debemos de olvidarlos. Y para las nuevas generaciones, yo creo de que esto es algo bueno que debemos de recalcar. Y me place enormemente pues que jóvenes como Néstor, como Rubén, que tienen esa visión de que esa tradición no se nos pierda y hacer ahínco en la juventud. Yo creo que eso es digno de reconocer pues la labor que hace Juliana, la labor que hace Néstor, la labor que haces tú, César. Nos consta de todo el que hacer en el marco de la recuperación de los pueblos originarios, y eso como gobierno municipal, que no les quepa la menor duda que vamos a seguir haciendo énfasis en este tipo de actividades. Yo creo de que hemos marcado la pauta a nivel nacional con declarar en el marco de las fiestas patronales el día 9 de agosto el Día de los Pueblos Indígenas, como lo ha hecho las Naciones Unidas. Nosotros hemos retomado, y esto cada año deberá ser mejor. Esperamos que el próximo año pues estemos en condiciones diferentes y que nos permita pues verdaderamente hacer todo un evento que vaya cargado de reconocimiento de nuestras raíces,
para que nuestras generaciones vayan haciendo énfasis y vayan reconociendo, pues, es decir, esa lucha que los pueblos indígenas han dado y que siguen dando, y que nosotros debemos de seguir apoyando esos esfuerzos. Así que agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que han hecho. Sabemos de que es un día de descanso, pero agradecerles a nombre del gobierno municipal el espacio que nos han dado, y esperamos pues de que este día verdaderamente sea un día fructífero en el sentido de que nuestras generaciones reconozcan nuestros pueblos indígenas y reconozcan nuestras raíces. Muchas gracias a cada uno de ustedes. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la participación. Sí, les agradezco muchos hermanos y hermanas haber donado parte de su tiempo, pues, y al señor alcalde también. Muchas gracias. Muchas gracias.